La atmósfera en el edificio era densa y pesada, como si el aire mismo temiera lo que estaba por ocurrir. Las paredes, testigos silenciosos de la angustia, parecían encerrar a un grupo de personas atrapadas en una situación insostenible. Dentro, los gritos resonaban, mezclándose con el sonido de pasos firmes y decididos de aquellos que buscaban sacar a la fuerza a sus ocupantes. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras las miradas entre los atrapados revelaban una mezcla de miedo y desesperación. Los rostros eran variados, algunos eran jóvenes llenos de sueños, otros, adultos que habían dedicado su vida a construir un hogar. En sus ojos había un rayo de resistencia, pero también una sombra de resignación ante lo inevitable. La tensión crecía a medida que la puerta se abría repetidamente, dejando escapar ecos de advertencias y súplicas. «No queremos salir», gritaba una mujer con voz temblorosa, aferrándose a su hijo como si eso pudiera detener lo que se avecinaba. Los hombres y mujeres que entraban para sacarles eran implacables, su orden era claro, pero la empatía brillaba por su ausencia. La incertidumbre reinaba, cada instante era un recordatorio del poder que otros tenían sobre sus vidas. Las miradas se cruzaban, había quienes pensaban en luchar y otros que solo deseaban escapar de aquel tormento. Así comenzaba una historia que nadie esperaba, en un momento donde las decisiones se volverían cruciales para todos los involucrados. Entre las personas atrapadas en el edificio, se encontraban diversos personajes que reflejaban la diversidad de la vida cotidiana. Ana, una madre soltera de mirada decidida, sostenía a su pequeño Daniel con fuerza. Sus pensamientos estaban llenos de preocupación, temía perder no solo su hogar, sino también la estabilidad que había luchado tanto por mantener. A su lado, Ricardo, un joven soñador, intentaba encontrar una salida. Su espíritu rebelde le impulsaba a resistir, pero en su interior había un conflicto constante entre el deseo de luchar y el miedo a las consecuencias. Del otro lado, los hombres y mujeres que entraban para sacarles eran figuras implacables. El capitán Morales lideraba el grupo con una autoridad fría y calculadora, sus motivaciones eran claras, cumplir órdenes para mantener el control en la zona. Sin embargo, bajo esa fachada dura se escondía una inquietud personal, él también había sido parte de una comunidad similar y sentía un profundo desasosiego por lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, Clara, una de las oficiales que acompañaba al capitán, observaba con ojos llenos de inquietud. Ella había crecido en un entorno donde la empatía era fundamental y ahora se enfrentaba a la dura realidad de tener que despojar a otros de su hogar. Cada grito resonante dentro del edificio le recordaba lo que estaba en juego y la lucha interna entre deber y humanidad crecía en ella. La tensión entre estos personajes marcaba un punto crucial en la historia, donde sus decisiones cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Los gritos de desesperación alcanzaban nuevos niveles mientras los hombres y mujeres dentro del edificio intentaban resistir la embestida de las fuerzas que intentaban sacarlos. Ana, aferrada a su hijo, sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Cada empujón que recibía la llenaba de un miedo aterrador, pero no podía rendirse. «Por favor, no nos saquen», clamaba con una voz entrecortada, mientras otros se unían a sus súplicas, creando un coro desgarrador de protestas. Ricardo tomó la iniciativa y se interpuso entre su grupo y los que estaban intentando sacarlos. Gritó, «No tienen derecho», buscando inspirar valor entre sus compañeros. Los empujones se intensificaban y los soldados, aunque obedientes a sus órdenes, comenzaron a mostrar signos de tensión. Era evidente que algunos de ellos seguían con la mirada a Clara, esperando una señal. Mientras tanto, el capitán Morales ordenaba avanzar, pero la resistencia del grupo civil crecía, el aire se cargaba de una energía explosiva. Los cuerpos se movían en una danza caótica de empujones y tirones. Clara, atrapada entre sus deberes y su humanidad, sentía que el conflicto estaba apenas comenzando. Su mirada se cruzó con la de Ana en un instante cargado de significado, ambas mujeres compartían el mismo anhelo, proteger lo que amaban. En ese momento crítico, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Las decisiones del capitán y los soldados se volvían cada vez más complicadas, pues cada acción podía desencadenar una reacción devastadora para todos los involucrados. De repente, un estruendo resonó en la calle cuando un convoy militar llegó inesperadamente frente al edificio.
Las luces parpadeantes de los vehículos y el sonido de las ruedas sobre el pavimento rompieron la tensión que había llenado el aire. Tanto los ocupantes del edificio como los soldados se quedaron congelados, sorprendidos por la aparición imprevista. Esta nueva llegada alteró completamente la dinámica del enfrentamiento. Ana, con el corazón latiendo fuertemente, miró a su alrededor mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa esto?, se preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Ricardo, aún firme en su decisión de resistir, sintió como el ambiente cambiaba. La duda comenzó a infiltrarse entre ellos, algunos incluso comenzaron a murmurar entre sí sobre lo que podrían hacer ahora que algo había cambiado. El capitán Morales elevó la voz para ordenar a sus hombres que mantuvieran la calma ante esta nueva situación, pero una sombra de incertidumbre lo invadió. Clara observaba nerviosa desde un costado, el entorno estaba cargado de energía y cualquier movimiento era crucial. Los soldados comenzaban a intercambiar miradas preocupadas entre ellos y algunas preguntas flotaban en el aire, ¿llegaban para ayudar o para intensificar la represión? A medida que se acercaban más vehículos, una sensación de expectativa llenó el espacio. Nadie sabía con certeza qué pasaría a continuación, pero la llegada del convoy marcaba un giro inesperado en esta tensa historia, dejando entrever nuevas posibilidades, tanto para los atrapados como para aquellos que llevaban a cabo las órdenes. La llegada del convoy militar provocó una reacción inmediata entre los ocupantes del edificio. Algunos, como Ana, sintieron un alivio inesperado al ver las luces parpadeantes y oír el ruido de los vehículos. Tal vez vienen a ayudarnos, murmuró esperanzada, imaginando que la fuerza militar podría interceder en su defensa y poner fin a su pesadilla. Sin embargo, no todos compartían esa opinión. Ricardo, en su lucha interna, sentía que la situación podría empeorar y que la presencia de los soldados solo traería más violencia. A medida que los soldados comenzaron a salir de sus vehículos, un aire de nerviosismo llenó el ambiente. Aquellos que una vez habían sido firmes en su resistencia ahora se preguntaban si debían continuar luchando o rendirse a lo desconocido. Clara, al observar todo desde un costado, notó cómo algunos entre los atrapados empezaban a mostrar signos de esperanza, mientras que otros se cubrían con sus manos, temerosos de lo que pudiera suceder. La tensión crecía. El capitán Morales no podía ignorar las miradas ansiosas que venían de ambos lados. Sabía que cualquier movimiento podría desatar una reacción violenta. Mientras el convoy establecía su presencia, algunos ocupantes comenzaron a murmurar entre sí sobre la posibilidad de salir y hablar con los nuevos llegados, pero otros insistían en quedarse ocultos, convencidos de que eso solo traería más problemas. Así, el edificio se convirtió en un terreno lleno de emociones contradictorias, esperanza y miedo se entrelazaban en un momento decisivo que podría cambiar el destino de todos los presentes. A medida que los soldados del convoy se establecían frente al edificio, la interacción entre ellos y los ocupantes empezó a tomar un papel crucial. El capitán Morales, aún vestido con su uniforme, se acercó con cautela a Ricardo, quien estaba en la primera línea de resistencia. Con voz firme pero no agresiva, el capitán preguntó, ¿cuál es el problema aquí? Ricardo lo miró desafiantemente, sintiendo que cualquier palabra podría cambiar el rumbo de la conversación. Estamos defendiendo nuestro hogar, respondió, su voz temblorosa pero intensa. Por otro lado, Clara intentaba acercarse a Ana. Viendo la angustia en su rostro, le ofreció algo de tranquilidad, estamos aquí para asegurar que nadie salga herido. Ana, atrapada entre la desesperación y la confusión, se sintió dividida, parte de ella quería creerle, mientras que otra parte desconfiaba de la autoridad que representaban los soldados. ¿Y qué significa eso para nosotros?, inquirió Ana, con cierto rencor en su voz. Los demás ocupantes comenzaron a murmurar. Algunos querían hacer un llamado a la paz, mientras otros instaban a seguir resistiendo. Los soldados también mostraban diferentes perspectivas, algunos deseaban actuar con firmeza, mientras que otros abogaban por la negociación y el diálogo. La tensión crecía en el aire, todos sabían que estaban en un punto decisivo donde sus decisiones podrían tener efectos duraderos. El contacto entre los bandos era una danza frágil.
Las palabras elegidas cuidadosamente podían ser la clave para resolver el conflicto o podrían encender la chispa de una confrontación violenta, llevando a ambos lados a un callejón sin salida lleno de incertidumbres. En medio de la tensión, los personajes comenzaron a reflexionar sobre el poder y la vulnerabilidad que cada uno enfrentaba. Ana, abrazando a su hijo con fuerza, pensaba en lo frágil que era la libertad. ¿Qué significa ser libre si no puedo proteger lo que es mío?, se preguntó. La realidad de perder su hogar le hacía sentir que su propia existencia dependía de decisiones ajenas, y esa impotencia le llenaba de rabia. Ricardo, por su parte, consideraba la resistencia como una forma de reclamar su dignidad. A pesar del miedo que le invadía, sabía que luchar por su hogar era también luchar por su identidad. La libertad no es solo un concepto abstracto, es algo que se vive cada día, murmuró para sí mismo, recordando a sus amigos y las vidas que habían construido juntos en ese lugar. El capitán Morales meditaba sobre el peso de su autoridad. Sabía que tenía el poder para hacer cumplir las órdenes, pero también comprendía que ese poder podría ser un arma de doble filo. Hasta donde llega mi responsabilidad, reflexionó en silencio. Era consciente de que sus decisiones podían marcar la diferencia entre el caos y la paz. Clara observaba la dualidad de la situación y sentía una punzada en su corazón al darse cuenta de la fragilidad humana. El poder militar no debía ser sinónimo de opresión, debía ser una herramienta para proteger. En esos momentos críticos, todos los personajes se encontraban en un cruce donde las nociones de poder, vulnerabilidad y libertad se entrelazaban, definiendo no solo sus destinos individuales, sino también el futuro colectivo de aquel lugar. El clímax del relato llegó cuando el capitán Morales, tras una profunda reflexión sobre su papel en la situación, decidió que era hora de actuar. No podemos seguir así, proclamó, dirigiéndose a sus soldados y a los presentes en el edificio. Necesitamos encontrar una solución pacífica. Su voz resonó con una autoridad que buscaba inspirar confianza, pero también revelaba su propia inseguridad. Ricardo, sintiendo que la oportunidad se presentaba, exclamó, si hay una forma de dialogar, hagámoslo. No queremos seguir enfrentándonos. Ana lo miró con esperanza, sintiendo que las palabras de Ricardo podrían marcar un cambio. A través de ese diálogo, ambos bandos podrían explorar la posibilidad de una resolución sin violencia. Clara, observando la escena, sintió que su corazón latía con fuerza. Se acercó al capitán y le dijo en voz baja, podemos ofrecerles una salida si prometen no resistirse más. La propuesta quedó en el aire, y el silencio se hizo presente mientras todos absorbían el significado de esas palabras. Los soldados y los ocupantes se miraron, sus rostros reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. ¿Podrían aceptar la propuesta? El instante se volvió eterno, cada segundo parecía cargar con el peso de sus decisiones. En esa atmósfera cargada de emociones encontradas, las acciones a seguir se volverían cruciales no solo para ellos como individuos, sino para el futuro de toda la comunidad. Finalmente, fue la voz de Ana la que rompió el silencio, estamos dispuestos a escuchar. Esa sencilla declaración abrió las puertas a un nuevo capítulo y marcó un punto de inflexión en la historia, donde la esperanza comenzaba a asomarse entre las sombras del miedo. La resolución de la situación marcó un momento decisivo para todos los involucrados. Tras la oferta de diálogo, tanto los soldados como los ocupantes comenzaron a hablar, compartiendo sus temores y esperanzas. Ana se tomó un instante para expresar lo que sentía, solo queremos vivir en paz y proteger a nuestras familias. Sus palabras resonaron entre las personas, creando un ambiente más humano. El capitán Morales, al escuchar la sinceridad de Ana, sintió una oleada de empatía. Comenzó a plantear soluciones, podemos organizar un plan que les permita permanecer aquí mientras se resuelven sus solicitudes. Las tensiones empezaron a aflojarse, algunos soldados se mostraron interesados en comprender mejor la situación de los ocupantes. Ricardo tomó la oportunidad para incluir en la conversación las experiencias vividas por su comunidad, subrayando la importancia de tener voz en el proceso. Esto abrió una puerta al entendimiento mutuo, tanto los pobladores como los soldados comenzaron a reconocerse como seres humanos detrás de sus roles. Clara, viendo cómo el intercambio comenzaba a cambiar el tono del enfrentamiento, propuso darle tiempo a los ocupantes para expresar sus inquietudes.
A partir de ese momento, cada decisión del capitán Morales y sus hombres reflejaba un nuevo enfoque hacia la autoridad, uno que buscaba fomentar el respeto y el diálogo, en lugar del uso de la fuerza. La consecuencia inmediata fue una sensación renovada de esperanza que llenó el aire. Aunque aún quedaba mucho por resolver, aquellos momentos marcan un cambio significativo en las relaciones entre ambos lados y establecieron las bases para una reconstrucción pacífica, donde las voces antes silenciadas fueran escuchadas y valoradas en su comunidad. Al concluir la intensa jornada, un profundo silencio envolvió el edificio, ahora transformado de un campo de batalla en un espacio de entendimiento. Ana miró a su alrededor, sintiendo que, por primera vez, había una chispa de esperanza en el aire. Había sufrido tanto, pero hoy había aprendido que la comunicación podía romper muros que parecían insalvables. Solo con respeto y empatía podremos sanar, pensó, mientras los rostros de los soldados y los ocupantes reflejaban una nueva disposición para cooperar. El capitán Morales, contemplando la escena, sentía un peso menos sobre sus hombros. Había comprendido que el verdadero liderazgo no solo se trataba de dar órdenes, sino de escuchar y crear espacios donde todos pudieran ser escuchados. Clara, a su lado, sorprendida por el cambio en la atmósfera, reflexionó sobre cómo su propia humanidad había sido despertada en medio del caos, recordándole que cada decisión en su vida estaba interconectada con los destinos de otros. Mientras el diálogo continuaba y se establecían planes para un futuro más pacífico, llegaron a comprender que sus acciones tenían consecuencias que podían extenderse más allá de ellos mismos. La lección se volvió clara: el verdadero poder reside en la capacidad de unir fuerzas a través del respeto mutuo y la empatía. Así, la experiencia vivida marcó un antes y un después en todos los presentes. Las palabras fluyeron como río revitalizador en sus corazones, y la promesa de un mañana donde prevalecieran la paz y la comprensión reemplazó al miedo. En ese momento decisivo, cada personaje entendió un principio fundamental: solo juntos podrían construir un futuro más brillante y justo para todos.